Hola, ¿cómo están? Saluden, Hola, Mix. Bienvenidos a este episodio de su podcast de confianza, Panterapia. Sí. ¡Vamos! Tenemos mucha energía hoy. Estamos contentas porque ya es 2025 desde hace como un mes. Y vamos a hacer la tombola como siempre. A ver. La mano santa de Mónica. Mónica santa, limpia. Inmaculada, luz de la mañana, puerta del cielo, lucero de la tarde. Selene y sus preguntas fáciles. Déjeme decir los que siempre dice, es una cosa chiquita, va a ser fácil de nada. Y después decimos, ¿cómo respondemos eso? Es que las quiero hacer pensar. Para que su cabeza no les atrofie. No llegue el Alzheimer a visitarnos. O sea, como que me surgen muchos temas, pero creo que voy a elegir el trabajo con el cuerpo, ¿no? O sea, como que cuando una consultante, ¿no? Si alguien viene a visitarnos a la terapia por un tema de salud, ¿no? Y poco por dolencias fuertes de salud y que no necesariamente tiene que ver solamente con lo físico, sino también cosas emocionales, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes el tema del cuerpo con sus consultantes, ¿no? O sea, y cómo cruzan tal vez esta temática, lo emocional y el cuerpo, qué cosas hacen, ¿qué se les ocurre? Porque son bien listas. Pregunta, o sea, cuando el cuerpo es un tema o independientemente del tema, ¿cómo trabajamos con el cuerpo? O sea, es independientemente. O sea, es independiente y la persona no llega por el tema del cuerpo, pero sí hay algo importante en el cuerpo. Y aunque vengan por otra cosa, pero que dices, ya está un poco sospechoso que le duela, o que solo esté por este lado, pero tiene ciertas dolencias, o es algo ya, no sé, puede ser hasta viejo, o puede ser que no tiene explicación esa dolencia. Entonces, un poco por ahí. Ok. O sea, cuando empezaste a comentar, pues lo primero en lo que pensé es pues que todas las personas somos una totalidad. Y entonces tanto, pues sí, como virus, bacterias, maltrato al cuerpo van a tener efectos, como también las emociones. Eso ya lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? Entonces creo que sí, si observamos a la persona como una totalidad, o sea, sí es más fácil darle lugar, ¿no? Como de decir, o sea, no es anular que puede haber un tema médico, ¿no? Ahí, pero que también, o sea, como puede que haya significados en ello, ¿no? Y lo otro que me acordé, leí un libro que se llama El cuerpo que sueña, no me acuerdo del autor, y algo que decía es que cuando hay dolencias, muchas veces las personas lo que buscamos es sentir ese dolor en toda su expresión. Como que queremos sentir el dolor pleno como para saber qué nos pasa, ¿no? A veces, incluso en un dolor de espalda o algo así, las personas pueden incluso provocarse más dolor de espalda, se empiezan a retorcer, ¿no? Y que por ahí puede que haya un mensaje, ¿no? Pero primero como que buscan sentirlo plenamente. Entonces una parte o sea, como más técnica es como darle lugar a esa dolencia que está ahí, que forma parte de mí, que soy yo también, ¿no? Porque soy una totalidad, entonces ese dolor soy yo también. Y como darle lugar a verlo completo, ¿no? Para poder sentirlo. Y bueno, también cuidar que no exista como este tema de automaltrato y así, ¿no? Tampoco se trata de estar sintiendo dolor todo el tiempo,
pero como que eso puede como abrir otras zonas también, como darle lugar a ese dolor y a esas sensaciones y verlo desde la totalidad, pues. Ajá, un poco en el mismo sentido para mí. O sea, yo traigo una clavazón desde hace rato, justo como en el tema, no solo en terapia, sino un poco en la vida, ¿no? Como en el tema de cómo aprendemos a dividir cuerpo-mente, ¿no? Y así vivimos la vida, como si nuestra mente estuviera acá y nuestro cuerpo acá. Y bueno, a partir de leer y de ciertas posturas teóricas, es como, siento mucha atracción como por la idea de la integración del cuerpo y la mente, porque de verdad creo que no hay esa división, ¿no? O sea, que no es cierto que, ¿no? que la cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro, sino que somos una experiencia completa, ¿no? Cuerpo-mente. No es fácil de experimentarlo como tal, pues porque estamos súper condicionadas y condicionados a separarlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que el consultorio se vuelve un espacio ideal para integrarlo, porque pues si hay una manifestación del cuerpo que no tiene una explicación en palabras, por ejemplo, ¿no? Es como, pues, el típico como somatizar, ¿no? O sea, podríamos pues ir a la experiencia completa, ¿no? O sea, sí. Cómo es físicamente, cómo es emocionalmente, cómo estás viviendo esto, y generalmente a partir de, si lo miramos como un todo, algo nos va a decir la expresión, porque al final esa somatización es una expresión de algo, ¿no? Siempre, o sea, y eso, o sea, como a mí me sirve eso, pensarnos integralmente, pensarnos como una unidad, y quiero decir que no está fácil, o sea, que no es que yo me miro integralmente como una unidad, o sea, tengo que hacer un esfuerzo constante por recordarme que somos una unidad, porque estoy dividida también, ¿no? Entonces, pero creo que hacer ese esfuerzo e invitar a los consultantes a mirarse integralmente es valioso, ¿no? Dentro del proceso terapéutico. Sí, varias cosas. O sea, yo sí creo que esto que están diciendo, ¿no? Que no nos enseñan a mirarnos integralmente, y que eso ha sido un desacierto de alguna manera para poder también incluso saber con mayor claridad cuáles son mis necesidades, ¿no? Mis emociones. O sea, yo sí creo que el cuerpo es una de las tantas vías que hay, ¿no? Para acceder a la propia experiencia, ¿no? Y yo lo que he aprendido es que cuando estoy más extraviada, el cuerpo y las sensaciones corporales es como un buen punto de inicio para encontrar el camino, ¿no? Hay otro libro que se llama El cuerpo habla, ¿no? Entonces es como todo el tiempo mi cuerpo está comunicando. Incluso muchas veces en los talleres de comunicación asertiva y esas cosas, yo les digo que el cuerpo es el gran chismoso, ¿no? Porque yo puedo tener un discurso muy bien armado, pero si aprendo a observar con mucha atención, el cuerpo es el que me termina delatando de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso no hay necesidad de que haya síntomas. El puro movimiento corporal, las posturas, etcétera, por lo menos desde la Gestalt, es un punto central de la terapia, ¿no? Poder observar lo que el cuerpo está comunicando y observar si hay congruencia y consistencia entre el cuerpo y el discurso, ¿no? Pero sí creo que mi trabajo es observar esta congruencia o incongruencia entre cuerpo y discurso, ¿no? Y sobre todo, hacerlo evidente para que la persona primero lo observe, se dé oportunidad de sentirlo en conciencia, pero que sea la persona quien le dé significado a eso que el cuerpo está comunicando. O sea, a mí lo que no me gusta mucho, la verdad, y estoy muy peleada con eso, es, para mí no hay recetas,
¿no? Y no es como esto de Google de si te duele la rodilla, entonces es papá, ajá, derecha, exacto. papá, rodilla izquierda. Ajá. Sí, no. Y además no quieres avanzar y no sé qué. Esas cosas a mí me parecen fatales, ¿no? Sí, hay interpretación, ¿no? Sí. Es absurdo. Creo que es un trabajo de la propia persona, de su experiencia, de su contexto, de su momento de vida, lo que le da el significado a eso que el cuerpo comunica, ¿no? Entonces, creo que parte del trabajo importante para mí es hacer evidente eso que el cuerpo, que yo estoy captando de lo mucho que podría estar captando, ¿no? Yo capto eso del cuerpo de mi paciente, lo hago evidente, digamos, lo muestro, lo menciono en voz alta, pero después el trabajo de significar eso es de la persona, ¿no? Así es como yo entiendo el trabajo con el cuerpo, pues. Y si hay un síntoma, es lo mismo. ¿Qué le dice a esa persona en particular el síntoma? No es que si te da gripa no sé qué, y si te da cáncer no sé cuánto. O sea, porque esas etiquetas, además, desde mi perspectiva, tienden como a culpabilizar a la persona, ¿no? Entonces te da cáncer porque tú no hiciste no sé qué, no sé qué. Y lo digo desde la experiencia personal, cuando yo estaba en los tratamientos de fertilidad, sí pasé por un momento de mucha oscuridad donde yo me culpaba de no estar haciendo lo suficiente en términos terapéuticos, ¿no? Entonces iba más, no, tengo que ir con otro terapeuta, tengo que ir a una sesión de no sé qué, y era como una gran culpa de no estar haciendo lo suficiente para que resultara lo que yo buscaba. Sí, es horrible. No me puedo relajar. Pero además también rompe las relaciones, ¿no? Porque como es mi responsabilidad, entonces es como todos los demás solo son espectadores de mi culpa, de lo que yo no estoy haciendo bien, ¿no? Y eso también afecta a los vínculos, tanto que estoy divorciada, gracias, ¿no? Saludos. Sí. Pero eso, o sea, sí mi experiencia en algún momento fue de mucha culpa, ¿no? Y de cansarme mucho de hacer más, y tengo que más terapia, y más profundidad, y más no sé qué. Y de pronto no es tan justo, ¿no? Y tampoco ayuda, como dices, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van mis reflexiones. No sé si te estoy respondiendo, pero eso pienso. Esto que decía Mónica de la división de cuerpo-mente, es que me quedé pensando, Mon, cuando te escuchaba, como cuando decías, es que sí me cuesta, no es fácil, y sí me cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Me quedé pensando en cómo es cuando no entendemos nuestra experiencia integrada, ¿no? O sea, cuando podemos pensar como mi cuerpo no tiene nada que ver con lo que me está pasando, o tengo que arreglar mi cabeza y mis emociones, pero eso no tiene nada que ver con mi cuerpo. Y me parece muy loco porque no sé cómo hicimos para separar eso, porque en realidad pues el vehículo, si es que estuviera separada la mente del cuerpo, pues el vehículo en el que nuestra mente viaja y actúa es el cuerpo, ¿no? O sea, sí. Nuestra expresión no puede no ser corporal, ajá. Entonces creo que, o sea, como que pensaba en la pregunta que nos hace Selene, creo que no hay manera de no trabajar con el cuerpo. O sea, aunque estés queriendo solo a mí en la terapia narrativa, voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis, a veces eso me hace ruido, ¿no? Y no porque en la terapia narrativa no se pueda trabajar con el cuerpo, pero en sí la idea de la terapia narrativa pues es discursiva. Y entonces cuando te enfocas tanto en el discurso y en la narración y en la historia y demás, pues pareciera que ahí no hay un cuerpo de por medio. Y eso es complicado porque pues no puede no haber un cuerpo, ¿no? En general las personas que hacemos las historias pues las hacemos con nuestros cuerpos. Y sí creo que sí hay que prestarle atención, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que creo que siempre estamos trabajando con el cuerpo, aunque estemos hablando de cosas que aparentemente no tienen que ver con el cuerpo, pues el cuerpo siempre está ahí, no hay manera de estar sin el cuerpo. Y ya como más específico, pensando en cómo trabajo con el cuerpo, creo que, por ejemplo, esto que hablaba Sol de los procesos de fertilidad o los procesos de enfermedad cuando tienen que ver también con
el estrés, que todos los procesos de enfermedad tienen que ver con el estrés, pues no hay manera de separar el estrés de ahí. Algo que a mí me ayuda es investigar, conocer cuál es el proceso fisiológico que hay detrás de eso. Entonces, por ejemplo, si a alguien le duele mucho la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso fisiológico que hay detrás de que te duele la cabeza? Y a lo mejor hay que ayudarnos de la medicina o hablar con sus médicos, médicas o investigar como a nivel neurobiológico, neuropsicológico. Y a partir de ahí, entonces, sí, como... O sea, no solo ayudarle a la persona que comprenda también qué le está pasando, que creo que eso puede ser muy útil, sino como creo que la persona puede como hacerse más consciente y más responsable de cuál es ese proceso fisiológico y entonces juntas ir encontrando qué es lo que te puede estar atorando, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Del dolor de cabeza, ¿no? Pues me duele la cabeza por tensión, ¿no? Porque pues me tenso mucho, no sé, de los hombros o de la espalda y entonces eso sube a mi cabeza y entonces, ¿qué es lo que te está tensando? ¿No? Como, no sé cómo explicarlo. Sí, creo que es eso, o sea, como desde las cosas más básicas, como qué es lo que te está tensando y cómo lo haces para relajarte, hasta ya procesos más internos que tienen que ver con cómo ir simbolizando lo que te pasa, ¿no? Como decía Sol, no sé, tuve también como otro consultante que me hablaba como de la gripa, ¿no? Y entonces entender cómo, o pensar más bien en sus defensas, en cómo sus defensas trabajan, que eso también lo trabajo con hipnosis, una vez más voy a hablar de la hipnosis, pero sí creo que poner todas esas metáforas ayudan también a que la persona conscientemente coopere con su cuerpo, porque no creo que está separado, pero digamos que de alguna manera estás como llevándote a ti misma y a tu cuerpo a realizar esos procesos que te ayudan a curarte. No tanto desde, te tienes que relajar y entonces ya te va a dejar de doler la cabeza, sino que, bueno, pero ¿qué implica todo eso, no? O sea, muscularmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago cómo es que mi cuerpo se va a relajar? O sea, eso cómo se va a ver o cómo se va a sentir. La culpa es de Platón. Platón hacía la división entre cuerpo y mente primero. Y luego la cultura judeocristiana, porque les vino muy bien separar la mente del cuerpo. Bueno, ya no decían la mente, decían el espíritu, ¿no? Y como esto de... Pues como hablar de que todo lo corporal, los placeres y todo esto era algo negativo, pecado y así, ¿no? Pero no quiero tocar las fes de nadie, pero sí, se pasaron, ¿no? Y creo que coincido con Sol de lo que dice de que cada persona le da un significado a lo que le sucede en el cuerpo. Pero también a veces vale la pena, o sea, siguiendo esta idea de la mente y el cuerpo, queremos someter al cuerpo. Y entonces es como si me duele algo, pues tengo que cambiar cómo pienso y cómo siento. Y entonces mi cuerpo se va a recuperar más rápido. Bueno, las enfermedades tienen su ciclo y hay enfermedades con las que a veces pues lamentablemente no se puede hacer mucho. Y también hay un proceso ahí de reconocer pues la fragilidad del cuerpo, que la enfermedad forma parte de la vida, ¿no? O sea, como, pues ahí está, y a veces te enfermaste y pues tiene que pasar ese proceso, porque también lo aprendí por experiencia propia, porque no me permito mucho descansar o detenerme cuando estoy enfermo. Y es algo que cada vez se va volviendo más difícil. Las personas se detienen poco, como decir, necesito descansar porque me siento mal o así. Porque no tenemos derecho a estar enfermos. Y como reconocer esa parte, también recordé que, sí, o sea, reconocerlo, darle lugar a esa problemática, incluso hace más fácil abordarla. En la terapia racional emotiva, estaba viendo un estudio que hicieron, que decía qué es lo que hace que los cánceres avancen más rápido. Y uno de los factores importantes era no aceptar que te había dado cáncer. Iban con un médico y decían, no, esto no me puede pasar a mí, y voy a buscar otra opinión, y entonces iban de consulta en consulta, y pues la enfermedad va avanzando, ¿no? Entonces también reconocer esa parte de que podemos tener malestar, y que a veces es la rifa del tigre, ¿no? O sea, es como, me saqué el tigre y ahora llévatelo a tu casa, y a veces también la terapia tendrá que estar dirigida a cómo vas a convivir
con esta circunstancia? ¿Cómo vas a convivir con esto si no se puede curar, si solo se puede ir deteniendo, ¿no? O ya, ¿no? O sea, es como, ya te dijeron que no hay más después de esto, ¿no? O sea, es como reconocer también esa parte, y eso es darle lugar a la problemática también, porque creemos que no podemos enfermarnos, que esto no me puede pasar a mí, ¿no? ¿Y por qué no? Claro que nos puede pasar a todas y todos, cualquier enfermedad, ¿no? O cualquier malestar o cualquier dolencia, y como ir permitiendo eso es lo que se me ocurrió. O sea, pienso que el tema de cómo trabajar el cuerpo en terapia, o sea, es un tema gigante, ¿no? O sea, que se ha pensado desde muchos lados, desde muchas propuestas. Entonces, es complejo, ¿no? Es como pensar en resolverlo en media hora, ¿no? Pero, o sea, como que creo que da para más y es súper interesante, y creo que es importante meternos al tema, porque al final es con lo que trabajamos todo el tiempo, aunque pareciera que no, que trabajamos con el discurso, pero el discurso está en el cuerpo y el cuerpo hace el discurso. Entonces, pero creo que algo importante también es pensar que mi cuerpo no es solo mío y depende de mí, sino que el cuerpo está en relación todo el tiempo, en relación con el ambiente, en relación con los otros, en relación con mi terapeuta, ¿no? O con mi consultante, con mi en el espacio terapéutico. Entonces, eso, justo creo, otra vez, que el espacio terapéutico se vuelve valioso si podemos mirar lo que nos pasa entre los cuerpos, ¿no? Porque sí le pasa algo a tu cuerpo, pero con eso que le está pasando a tu cuerpo y que me estás contando a mí, en mi cuerpo ya pasa algo también, ¿no? ¿Y qué me provoca? Y creo que esa es una forma también súper interesante de entrar al tema, interesante y compleja, porque sí, no es como el cuerpo del otro y yo como terapeuta le voy a ayudar a entender qué dice su cuerpo. Tengo primero que poder leer mi cuerpo, estar en contacto con el mío, saber qué siento. E insisto, ese tampoco es un proceso automático y sencillo. Yo creo que implica un entrenamiento importante. O sea, saber qué estoy sintiendo al mismo tiempo que te estoy escuchando, pues, porque son dos tareas distintas que realizar al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues, se vuelve complejo. Pero creo que echar mano de mi propio cuerpo en el proceso terapéutico, entendiendo que los cuerpos son relacionales y no son entes individuales que van por ahí. Es porque si me duele la cabeza porque yo solita tensé mi espalda. ¿Por qué tensé mi espalda? Porque me peleé con mi marido. O sea, es como, ¿no? Ahí, y hay una tensión constante ahí, ¿no? Es eso, como pensar los cuerpos en relación, creo que ayuda. Y es otra vez como quitar estas divisiones, ¿no? Que aprendimos en los paradigmas occidentales en los que nos movemos, ¿no? O sea, siguiendo con esto que dices, Mónica, de los cuerpos, estamos en relación. También creo que es muy importante, para mí es muy importante la mirada interseccional, ¿no? Porque somos cuerpos en relación, pero cuerpos con diferentes colores de piel, con diferentes tamaños, ¿no? Sí, o sea, como con diferentes habilidades, no sé. Y eso está presente todo el tiempo, en todas las relaciones. Y en la terapia, con mayor razón, creo yo, que necesitaríamos tener conciencia, ¿no? Si alguien llega a mi consultorio y pues desgraciadamente vivimos en un contexto racista, por ejemplo, ¿no? Yo sé que se me está otorgando un poder por ser la terapeuta especialista, pero además soy blanca. Y eso le suma algo a esa situación, en esa relación particular. Y no es lo mismo estar, para mí, en mi experiencia, no es lo mismo estar sentada frente a una persona blanca, ¿no? Que frente a una persona indígena, ¿no? O una persona racializada negra. Es decir, todo eso está en juego en esta relación que estamos co-creando, ¿no? Y puede ser muy útil, porque si yo empiezo a hacer explícitas esas cosas,
también puedo acercarme un poco más a la experiencia de vida de esa persona, ¿no? O sea, yo no puedo ignorar esas cosas en el trabajo terapéutico porque están pasando en ese momento, ¿no? El poder está en juego, ¿no? Los significados que le coloco a la otra persona están en juego. Y finalmente, pues el espacio terapéutico es una especie de laboratorio de lo que nos pasa allá afuera también, ¿no? Entonces, eso se reproduce afuera. Entonces puede ser una gran oportunidad también, ¿no? De trabajo. Sí. Y bueno, sumando esto que dice Sol, que es muy importante, me quedé pensando, recordando, por ejemplo, con la terapia psicocorporal. Y si revisan un libro de terapia psicocorporal, la mayoría de cuerpos son cuerpos hegemónicos, rubios, o sea, como si occidentales, caucásicos, o sea, en Europa. Y por ejemplo, sí puede haber como esto de la interpretación que rescató de lo que decía Sol al principio. Muchas veces es como, pues el carácter oral, por decir algo. Tiene los labios muy gruesos y está como... Pero si así es nuestra genética, toda mi familia tiene la boca así, porque van a decir, o sea, o todos somos orales, o que es hereditario el asunto, ¿no? O sea, es como... Porque también hay un juicio ahí. O sea, hay un juicio porque sí, entre más racializada, no blanca la persona, pues sí tiene los rasgos, pues la boca más ancha, la nariz más ancha, ¿no? Tendencia a tener el cuerpo más ancho, ¿no? Incluso, por ejemplo, en hombres mexicanos he visto que el ponerse musculoso es como los luchadores, que no se parece al cuerpo caucásico. Y entonces dicen, están gordos. No, están musculosos, pero así es nuestro cuerpo. Y entonces dicen, no, entonces ya es masoquista. Y entonces es como una serie desde sus posturas y además inferiorizándonos, ¿no? Porque es así como el cuerpo ideal es... El rígido. Sí, enfermándonos, porque aparte es así... o sea, y revisen los libros de psicocorporal, ¿no? Y tendría que haber investigación de qué pasa en países africanos, en Latinoamérica. Pues tenemos otros cuerpos y otras condiciones de vida que también nos van convirtiendo, bueno, que van marcando nuestra historia, nuestro cuerpo de manera distinta. Entonces creo que sí es importante también, quien tenga la pasión de investigar, entrarle a eso también. Como de ver la diversidad de cuerpos. Y agregando también los cuerpos de las personas en situación de discapacidad también. Porque también, entonces, ¿cómo, desde el psicocorporal, cómo atiendes, ¿no? Un cuerpo que de plano no llena esos estereotipos? Sí, está cañón. Está cañón porque tendemos a enfermar a las personas desde esas miradas, ¿no? Y es un juicio al final de cuentas. Y por eso digo en situación de discapacidad, porque es el mundo que no está diseñado para ser accesible. Es el mundo el que les coloca en discapacidad. Si todos viviéramos en la oscuridad perpetua, pues quienes no ven estarían súper adaptadas, ¿no? O sea, como, pues es como ver eso también de cómo el entorno también juega un papel para excluir a ciertos grupos desde su corporalidad. No, solo creo eso, que es gigante, ¿no? O sea, porque desde dónde te paras y no se acaba, ¿no? Y pienso también como en algo muy concreto que para mí es útil en el consultorio, que tiene que ver con hablar del cuerpo, ¿no? Porque una cosa es ver y nos pasan esas cosas y nos conectamos, y simplemente creo que hablar del cuerpo, porque al final la palabra es nuestra herramienta más accesible, más usada, y creo que eso, nombrar, hablar, tratar de ponerle palabras a las sensaciones o a la experiencia, que a veces no es fácil de ponerle palabras, yo creo que eso se vuelve una experiencia interesante porque además integra, ¿no? Si yo tengo una sensación pero no sé qué es, o un síntoma que no puedo interpretar y lo pongo en palabras, estoy integrando la idea de mente con la idea de cuerpo, ¿no? Y entonces eso pues se vuelve valioso y creo que es algo muy accesible. Pues hablemos de esto que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Pongámoslo en palabras. Sí. Pensaba también, ahorita que Gabriel decía, bueno, hace rato más bien, lo de que tiene que ver con la religión y con la filosofía, y es que creo que el cuerpo, más bien que es imposible no conectar con la vulnerabilidad
cuando pensamos en nuestro cuerpo. Y entonces me imagino que socialmente, históricamente y culturalmente hemos ido como yéndonos hacia la mente porque el cuerpo nos pone de frente con nuestra vulnerabilidad, con la posibilidad de morir, con la posibilidad de enfermar, con la posibilidad de que alguien nos haga daño y incluso con que nos vean, ¿no? La sexualidad, la desnudez, todas esas cosas creo que están en el cuerpo y son, no las podemos como dejar de mirar si nos centramos en el cuerpo. Y creo que si nos centramos en la mente, obviamente también hay vulnerabilidad, o si hablamos desde la palabra, nuestras emociones y demás, también hay vulnerabilidad, pero el cuerpo es como muy contundente. Y sí, creo que puede ser un reto tanto para nosotras como terapeutas, como para las personas que vienen a terapia, sí centrarse en el cuerpo y atreverse a hablar, a trabajar o a experimentar lo que les está pasando en el cuerpo. Sí, y a tocar y aceptar esa vulnerabilidad, porque no creo que hay forma de escaparse de ella. ¿Cómo te quedas? Muy bien, muy contenta. O sea, sí, como que yo también pensaba justo en esta división de mente y cuerpo, y que viene desde una instrucción, pues como si no se llevaran bien, como si no se conectaran, pues, ¿no? Y yo también coincido con lo que decían, que siempre estamos conectadas, pero me gusta como la forma, como en estas otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en esto que decías, Monkey, de eso, que el cuerpo está en relación, me gusta un montón, ¿no? Porque yo lo pensaba un poco, Fina lo maneja como, no sé si cuerpo, ahorita lo estoy pensando, pero como muchas de las cosas que va diciendo es, dense cuenta qué les va pasando, ¿no? Y cuando estás en relación con la otra persona, es de lo que está diciendo que te va pasando a ti también, ¿no? Y yo creo que todo el tiempo lo pensaba más como desde la mente, como desde como esto que siento le voy poniendo nombre, ¿no? Sí. Y a veces no es necesario ponerlo ahí, sino solamente sentirlo, darme cuenta que me pasa algo, que estoy incómoda, que no estoy entendiendo, que ya quiero que se acabe, que estoy frustrada porque no me habla, porque algo va pasando y que la otra persona también le va pasando. Cuando nos vamos moviendo un montón en el consultorio y que cambiamos de posición 20 veces, es algo nos está incomodando, ¿no? Entonces como ver que mi cuerpo toda yo estoy, que todo mi cuerpo yo estoy con la otra y que nos va pasando cosas, me gusta mucho como irlo integrando. También creo que es un tema largo, que no está tan fácil tampoco, ¿no? Porque no estamos acostumbradas, todo el tiempo nos van diciendo que eso que sentimos es distinto con lo que pensamos y entonces que eso no es verdad, ¿no? Entonces como irlo integrando me gusta mucho. Muchas gracias por todos sus consejos. Los voy a poner en práctica. Ya les voy a ir contando cómo me fue. Ay, mamá pulpa. Ay, mamá pulpa. Tengo miedo. Pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes. No necesitas vernos, nos puedes poner mientras estás lavando los platos o estás trabajando, manejando. Y como dato curioso, descubrí que Paulina es una linterna verde. Tiene su anillo verde ahí de linterna verde. Y es una linterna verde, pero no sabíamos. Es un superhéroe. Sí, es una linterna verde. Y está bueno porque es el... Linterna verde usaba un anillo. En anillo verde. ¿Ah, sí? Sí, lo que le da el poder es su imaginación y su fuerza de voluntad. Sí, de la legalización del aborto. Y pues bueno, suscríbanse, denle a la campanita, pónganle like, comenten y síganos en Facebook, Instagram y en TikTok. Ya vamos a estar en TikTok. Sí. Vamos a estar en TikTok. Moni va a salir en todos los TikToks. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bye. Panterapia Podcast.